Muy buenas noches, qué bueno saludarles. Gracias por conectarse, por estar pendientes a estos estudios y estas transmisiones. Les doy la bienvenida, muy amados hermanos, gracias por estar acá. Y como siempre lo hacemos, vamos a comenzar saludando a nuestros hermanos que ya están conectados, así les damos un poquito de tiempo a los demás hermanos que se conecten. Y estamos ya saludando a Lili, estás ya conectada. Buenas noches, Lili, un fuerte abrazo. Qué bueno saludarte. Mi hermano Edgar también ya está conectado. Te saludo, Héctor. Claudia Álvarez, muy buenas noches. Oscar Enrique Bautista también, muy buenas noches. Qué bendición tenerte por acá. Mi hermano Herbert, también amado, Dios te bendiga, muy buenas noches. Saludos, Edgar. Mi hermana Lucky y Eddie también Sáenz ya están conectados. Muy buenas noches, amados. Buenas noches, Charlie. Gracias por tus saludos. Que Dios te bendiga. Lucky, bendiciones. Un fuerte abrazo. Buenas noches, Pastor Tito dice Glenda. Muy buenas noches. Oscar también, buenas noches. Mi hermana Yadira ya está conectada también. Qué bendición tenerte por acá. Muy buenas noches. Buenas noches, Herbert. Buenas noches, Lili. Mi querido Mau, también te saludo. Muy buenas noches. Hi, brother. Saludos a toda la people por allá, por tu casa hermosa. Te bendigo. Y Dayana también ya está conectada. Muy buenas noches. Qué bueno saludarles. Qué bueno estar juntos. Anhelamos realmente estas noches de estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Han sido buenos tiempos y creo que de alguna manera los vamos a extrañar cuando todo esto pase y volvamos otra vez a reunirnos en los edificios, en las iglesias. Vamos a extrañar estos tiempos. Creo que vamos a seguir transmitiendo, aunque estemos ya reunidos allá. Vamos a seguir transmitiendo estos en vivo. Creo que han sido de bendición y pues hay algunos que se han estado conectando que les es imposible por cuestiones de distancia reunirse con nosotros en el templo, así que creo que vamos a seguir con estas transmisiones en vivo. Así que si les parece esta idea, pues háganoslo saber y vamos a ver cómo hacemos para seguir transmitiendo. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando los profetas y vamos a hacer una oración como comenzamos siempre, entregando este tiempo al Señor. Y quisiera pedirte que allá en tu casa puedas cerrar tus ojos y podamos estar en comunión y en presencia de Dios, y que pueda Él tocar nuestro corazón para que podamos recibir su palabra con gozo y a mí me dé la gracia para poder transmitirla correctamente. Amén. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche. Gracias por tu presencia, que podamos salir edificados de acá conociéndote, Señor, teniendo un encuentro hermoso contigo, y que tú puedas glorificarte, Señor, a través de esta transmisión. Puedas edificar los corazones, transformar vidas, Señor, llevar aliento, esperanza, fortaleza, ser confrontados contigo, Señor, ser reargüidos cuando necesitamos serlo, y ser, Señor, siempre levantados con tu Espíritu Santo y llenos de tu gracia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches, así que vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos ya en nuestra tercera sesión de este estudio de los profetas, y la semana pasada estuvimos prácticamente definiendo este ministerio, este precioso don del Señor que nos fue dejado para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, dice Efesios. Estuvimos viendo algunos conceptos básicos y definiciones de los profetas, y quisiera avanzar en esta noche, y con la ayuda del Señor vamos a continuar con los puntos que el Señor nos ha puesto en el corazón compartir.
llegamos al punto de entendimiento en donde estamos ya sabidos de que un profeta no habla de sí mismo, un profeta habla de parte de Dios. Amén. Cuando un profeta habla es porque él solamente es el vaso por medio del cual Dios está hablando. Amén. Un profeta jamás habla de sí mismo. Él no habla lo que quiere o lo que piensa o lo que quisiera. Un profeta se sujeta a la voluntad del Padre. Amén. Un profeta siempre se sujeta a lo que Dios habla. Hoy es muy común escuchar profetas hablar lo que desean para alguien y toman el don profético que han recibido de parte de Dios y le inyectan el deseo de su corazón y piensan que porque son profetas lo que hablan va a pasar. No pasa lo que hablamos, pasa lo que Dios habla, mis amados. El que tiene poder para hacer, para crear y para que las cosas pasen no somos nosotros. Entendamos esto, es Dios. Nuestra lengua tiene un poder limitado. ¿Tiene un poder nuestra lengua? Claro que tiene poder nuestra lengua, pero es un poder limitado, mis amados. Nuestra lengua jamás puede hacer más de lo que a nuestra naturaleza le fue dado. Hay un principio humanista de confesión positiva. Y quiero decirles algo, no estoy satanizando eso, pero pero no es lo que la Biblia dice. Cuando tú confiesas algo y eres positivo y te enfocas en algo, seguramente lo vas a lograr. Y seguramente en lo que te estás enfocando va a venir. Pero eso no es fe. Tenemos que hacer esa división. No es lo que yo hablo lo que va a suceder en Dios. Es lo que Dios habla, mis amados. Y el profeta simplemente transmite el corazón de Dios al pueblo. Amén. Eso es lo que hace el profeta. Transmite el corazón de Dios al pueblo. Nosotros vemos en la Biblia algunos ejemplos de hombres que hablaron de parte de Dios y vemos algunos casos excepcionales, como por ejemplo la mula de Balaam. ¿Te acuerdas tú de la mula de Balaam? La mula de Balaam profetizó, le habló de parte de Dios al profeta. Ahora, no podemos decir que la mula pensó lo que iba a hablar. Simplemente Dios la utilizó para que ella hablara, ella fue el transmisor de Dios, de lo que Dios quería hablar. Mis amados, es un ejemplo, y Dios es maravilloso, y a veces el Señor usa ejemplos entre medio en broma y medio en serio. Nos está diciendo, ustedes tienen que ser como esa mula, simplemente obedecer lo que yo digo. Mire, es tan fácil y tan difícil a la vez. Porque cuando nosotros entendemos que debemos hablar lo que Dios habla, entonces se nos va a facilitar el asunto, porque vamos a dejar a un lado nuestro sentir, nuestro corazón y nuestro deseo y hablar lo que Dios quiere. El problema es cuando nosotros queremos que pasen las cosas que nosotros queremos. Y cuando nosotros empezamos a desear de parte de nuestro corazón algo, que no está mal desearle el bien a otra persona, pero es muy diferente desearle el bien a otra persona que hablarle de parte de Dios a esa persona. Y un profeta es uno que habla entonces en lugar de otro, específicamente uno que expresa la voluntad de Dios. Amén. Un profeta es alguien que expresa la voluntad de Dios. Nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, él mismo testifica y dice, yo no hablo nada de mí mismo. Mire, qué interesante, porque el mismo Señor Jesús se sujetaba a lo que el Padre hablaba. Y él decía, yo no hablo nada de mí mismo. Es más, fíjese que cuando él estaba parado delante de las autoridades en su momento que lo querían matar, estaba delante de Herodes o de Pilato, no recuerdo bien ahorita quién de los dos,
Y él, pudiendo defenderse, no lo hizo. Enmudeció su boca y como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero. Pudiendo pedir una legión de ángeles que lo bajaran a defender, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él entendió que no se trataba de su deseo, se trataba de hacer la voluntad del Padre, mis amados. Y Jesús no decía una sola palabra que el Padre no le dijera que hablase. Ahora, si él se sujetó de tal manera, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos hablar de nuestra parte? El profeta entonces es uno que habla en lugar de otro, es uno que expresa la voluntad de Dios. En palabras más simples, un profeta es el que habla lo que Dios habla. Amén. Es uno que habla lo que Dios habla. Y aquí quiero introducir un tema que no sé si nos va a llevar todo el tiempo en esta noche, pero es importante que nosotros entendamos este principio que lo encontramos en la Biblia. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Y quiero leerte algunos versículos acá, específicamente del versículo 37. Dice: y estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Estamos en Juan capítulo 12, versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, escucha, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto, mire qué interesante. Isaías dijo esto, verso 41, 13:41 de Juan. Quiero que todos, por favor, vayan a Juan 13:41. Y dice, Isaías dijo esto, escuche bien, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Mire qué cosa más tremenda esto. Isaías da esta profecía 740 años más o menos antes de que Jesús naciera. Sin embargo, dice Juan que Isaías vio su gloria. Ahora, Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ok, pero Cristo ya estaba encarnado en Jesús. Y cuando Cristo es bautizado en el Jordán y la gloria de Dios se manifiesta en él, pues todos los que estaban alrededor, cerca y viviendo en Jerusalén, ellos vieron la gloria de Dios. Aunque no hayan creído, pero la vieron. Ahora, escúcheme bien. Isaías, 700 años antes que Jesús naciera, dice la Biblia que él vio su gloria. ¡Wow! Esto es tremendo. Porque él vio la gloria, dice, y testificó o habló acerca de él. Está hablando acerca de Cristo, acerca de Jesús. Isaías es uno de los profetas mesiánicos más exactos en la Biblia. Fíjese que Isaías capítulo 53, Isaías profetiza el Calvario de Jesús, su pasión y su muerte, tan exactamente como ocurrió 700 años antes. Es que no puede ser casualidad. Es que esto no pudo nacer del corazón humano de Isaías. Ni siquiera creo yo que Isaías tenía la capacidad para imaginar lo que profetizó. Sin duda lo recibió de Dios y tal cual lo recibió de Dios, tal cual lo profetiza y queda escrito en el libro de Isaías, y 700 años después sucede exactamente lo que Isaías vio.
Mire cómo es de importante que hoy nosotros, la iglesia, principalmente los ministros, aunque esto es para toda la iglesia, entremos a un conocimiento más íntimo y a una revelación más profunda y más plena de Dios, mis amados. Esto no significa una revelación espiritual en el sentido místico, sino que ya es tiempo que nuestros sentidos espirituales se empiecen a desbloquear de acuerdo a la madurez espiritual que el ministro o que la persona vaya alcanzando. Así se van desbloqueando los sentidos espirituales. Porque entonces vemos que un profeta no es solamente aquel que escucha la voz de Dios, sino un profeta es aquel que también ve las cosas que los demás hombres no pueden ver. En otras palabras, un verdadero profeta maduro en Dios puede ver, no solamente escuchar, sino puede ver. Sus ojos espirituales han sido desbloqueados para que pueda tener una experiencia más plena en Dios. Y ya no solamente hable lo que oye, sino también hable de lo que ve. Jesús es nuestro ejemplo. Él dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre. Escuche bien, el profeta de profetas no solamente no decía nada que no escuchara a su Padre hablar, sino tampoco hacía nada que no miraba a su Padre hacer. Y este es el nivel al que Dios necesita que entremos en este tiempo tan maravilloso que estamos viviendo, mis amados. Porque mire, ya basta de ser una iglesia que vive probando a ver si le funciona o no le funciona. ¿Ok? Nosotros oramos por los enfermos, claro que sí, pero mire, es una lotería. A ver, algunos sanan, algunos otros no sanan. Oramos por los muertos para que resuciten, pues la mayoría no resucita. Ahora, quiero decirle algo, ¿por qué pasa? Porque no tenemos fe, sí y no, pero no es porque yo no crea que vaya a pasar. Escúcheme bien, porque la gente no va a sanar porque yo crea que la gente va a sanar. La gente va a sanar cuando Dios diga que va a sanar. ¿Me explico? No todos los muertos resucitaron. Lázaro resucitó porque el Padre le dijo a Jesús que resucitara a Lázaro. Pero no vemos que Jesús estuviera resucitando muertos a diestra y a siniestra. Sin duda resucitó a otros que la Biblia no menciona, pero hubo algunos que no resucitó. Algunos enfermos que Jesús no sanó. Algunos de ellos los vemos en la Biblia. El ministerio de Jesús era 100% efectivo. ¿Por qué era 100% efectivo? Porque él solo hacía lo que el Padre le decía que hiciese, hermanos. Mire, nuestro ministerio va a ser 100% efectivo cuando nosotros hagamos lo que el Padre dice que hagamos. Cuando oremos por las personas que el Padre diga que oramos. Cuando resucitemos los muertos que el Padre quiere resucitar. Cuando profeticemos y hablemos lo que Dios habla. Porque aquí hay un principio y quiero que lo apuntes en tus notas. Cuando Dios tiene una cualidad. Y es que cuando Dios habla, las cosas pasan. Apúntalo ahí. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Siempre que Dios dice algo, lo que Él habla, pasa. Escuche. ¿Cómo hizo Él el universo? ¿Cómo hizo Él la tierra? ¿Cómo la recreó? Hablando. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Y se separaron las aguas de las aguas. Así que Dios hace las cosas hablando. Y cuando el Padre habla, escuche bien, cuando el Padre habla, esa palabra que el Padre habla sale de su boca. Cuando el Padre habla, esa palabra sale de su boca. Escuche, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Quiero desarrollar este tema. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Esto es algo hermoso. Hebreos 4:12 dice así. Les voy a leer esta versión.
Dice así: la palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Mire qué interesante. La palabra de Dios vive. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene más filo que una espada de doble filo y penetra tan profundo que llega hasta las intenciones del corazón. Mire esta versión, que es una versión judía, dice así: pues viviente el verbo de Dios y eficaz. Mire qué interesantísimo esta traducción. Porque nuestra traducción dice: porque la palabra es viva y es eficaz, dice la versión 60. La palabra de Dios para todos que les leí dice: la palabra de Dios vive y es poderosa. Pero esta versión es muy interesante porque dice: pues viviente el verbo de Dios y eficaz. Pues viviente el verbo de Dios y eficaz, y cortante sobre toda cuchilla bifauce, o sea, de doble filo, y pasando hasta la división del alma y el espíritu, así de articulaciones como de médulas, y discernidor de intentos y pensamientos de corazón. Entonces vemos que la palabra es más que este libro. La palabra son más que, valga la redundancia, palabras. Dios no habla de balde. Dios solo habla lo que tiene que hablar, mis amados. Dios solo habla lo que tiene que hablar. Punto. ¿Por qué? Porque Él es responsable del poder que tienen sus palabras. Él es responsable del poder que tiene la palabra que Él habla. Y entonces, Él sujeta lo que habla a lo que quiere que suceda. Se lo voy a repetir. Dios sujeta lo que habla a lo que quiere que pase. Porque Él tiene el poder, el superpoder, de que todo lo que hable suceda. Ahora, ¿nosotros qué haríamos con ese poder? Y no tenemos que ir muy lejos para saberlo. Porque creemos que tenemos ese poder y entonces mire las barbaridades que hablamos. Mire las barbaridades que hablamos por pensar que tenemos el poder de Dios. Y ahí nos vemos a nosotros pidiendo cosas, pidiendo situaciones, pidiendo lo que desea nuestro corazón más que lo que desea Dios. Y entonces es cuando nos metemos realmente en problemas. Quiero que me acompañe acá vamos a ver, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Acompáñeme a Juan capítulo 1. Para los que ya han escuchado esto, no me es gravoso hablarlo nuevamente y para ustedes es más seguro, como decía Pablo. Pero si tú no lo has escuchado, toma papel y lápiz porque esto te va a dar un entendimiento diferente de lo que es la palabra y el poder de la palabra. ¿Ok? Dice Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas, escuche bien, por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, ¿ok? Y todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del verbo, ¿ok? Entonces, ¿por quién fueron hechas? ¿Quién ejecutó el verbo? Por Él fueron hechas todas las cosas. Dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el verbo ocupa un lugar muy importante en la creación. Dice acá que por Él fueron hechas todas las cosas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Ahora sigamos leyendo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Nos baja ya a la tierra y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Mire qué interesante. Todos creyesen, no dice todos creyesen en él, dice todos creyesen por él. No era él la luz, está hablando de Juan, acuérdese, ¿verdad? Porque Juan no vino para que creyeran en él, sino que él fue el vehículo para que creyésemos en Jesús. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por el verbo. Por el verbo. Versículo 14. Veamos quién es ese verbo. Pongámosle nombre al verbo. ¿Ok? Dice 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ok, ¿quién es el verbo entonces? A ver, contéstenme aquí a través del chat. ¿Quién es el verbo? El nombre del verbo, el nombre humano del verbo, ¿quién es? Jesús. Jesús es el verbo. Ahora, perdón, a Jesús llegó el verbo que es Cristo. Esto es lo correcto. El verbo es Cristo y se encarnó en Jesús. Perdonen mis amados, tuve un pequeño lapsus ahí. El verbo es Cristo y se encarnó en Jesús. Amén. El verbo es Cristo y se encarnó en Jesús. ¿Ok? Jesús sin Cristo era un hombre más. Tito, Juan, Pedro, Jacobo. Pero como el Cristo estaba tabernaculizando en él, entonces eso es lo que hizo especial a Jesús. Jesús no existía aún en el Antiguo Testamento. Jesús empezó a existir cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el cuerpo de María. Ahí comenzó la existencia de Jesús acá. Pero el verbo, Cristo, es eterno. Dice Juan 1:1, él en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. O sea que Cristo es Dios. Eso no hay duda, ¿verdad? Entre nosotros eso no tiene discusión. Cristo es Dios, es el Hijo. Y ese Hijo, dice Filipenses, se despojó de toda su gloria y vino a la tierra y se encarnó en un hombre y se manifestó como un hombre que se llamó Jesús. Por eso es que ahora es, como se hicieron uno, es Jesucristo. Amén. Ahora, escúcheme bien, porque estamos hablando del verbo, del poder del verbo. El verbo se encarnó en Jesús. Vino e hizo un tabernáculo en Jesús. Y es exactamente lo que Él está haciendo en nosotros, haciendo un tabernáculo. La diferencia con Jesús es que Jesús no fue engendrado y no fue engendrado por hombre y no le transmitió ese hombre el pecado original. Así que Jesús nació sin pecado, nació sin vieja naturaleza. Amén. Esa es la diferencia. Ahora, escúcheme bien, regresemos al versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo. Ahora, deje un dedo acá en Juan y acompáñeme al Génesis capítulo 1. Vamos al principio, porque Juan 1:1 dice en el principio. Era el verbo. Vamos a este principio de Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuche bien. Dice Juan 1:3, todas las cosas
por Él fueron hechas en el principio. Ok, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche bien, aquí vamos encontrando ya dos partes de la Trinidad. El Padre en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Estamos ya con el Padre, identificamos al Espíritu Santo también. Ahora, ¿dónde se encuentra el Hijo? Acá, en el versículo 3. A ver si tú encuentras al Hijo en el versículo 3. ¿Dónde se manifiesta el Hijo en el versículo 3? Dice, y dijo Dios, sea la luz. Mire que dice Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, vamos a Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Ahora escuche bien. ¿Dónde se manifiesta el Hijo? En la luz. Pero cuando Dios dice, cuando aquí dice el verso 3, y dijo Dios, ese dijo Dios, cuando Dios habla, ¿qué sale? ¿Qué sale cuando Dios habla? Mire, esto es un poquito complicado predicarlo porque estoy acostumbrado a hablarlo cuando usted está presente, entonces ustedes me contestan. Pero, ahora, si lo entiende, nos vamos fácil. Dice, ¿qué sale de la boca de Dios cuando Dios habla? Sale la palabra. Amén. Sale la palabra. Ahora, pongámosle nombre a esa palabra. La palabra, Juan 1:1 dice que es el verbo. Y ese verbo, pongámosle nombre, es Cristo. Cristo es el verbo. Ok, entonces, cuando Dios habla, amén, la agarraste, Carolina, es quien ejecuta la orden del Padre, es el Hijo. Entonces, escuche bien, entendemos cuando Jesús decía, yo no hago nada que mi Padre no me diga. ¿Por qué? ¿A qué vino el verbo a esta tierra? ¿A qué vino Cristo a esta tierra? Vino a ejecutar la voluntad del Padre. A eso vino. A ejecutar la voluntad del Padre. Acompáñeme a Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Estoy dándome a entender, por favor, necesito que usted me ponga ahí si está entendiéndolo o si tengo que repetirlo o dar una explicación más extensa, porque esto es importante que usted lo entienda. Así que por favor, si me estoy dando a entender, por favor hágamelo saber. Dice Isaías capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende, voy entendiendo, dice Diego, amén, amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, escucha bien, así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora escuche bien, volvamos a leer el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Escúcheme bien esto. Hubo un día o un momento en donde el Padre habló salvación para la humanidad. Habló reconciliación para el hombre. Habló misericordia para nosotros.
Hubo un momento cuando Dios habló salvación para ti. En ese momento salió de su boca el verbo. Ahora, en una oración gramatical, ¿qué es el verbo? ¿Qué hace el verbo? ¿Qué significa el verbo en una oración gramatical? Hasta hay un corito por ahí que dice Jesús es verbo, no sustantivo. ¿Ok? ¿Qué es el verbo en una oración? El verbo es acción. El verbo es movimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? El verbo es acción. El verbo es la acción de la oración. Wow. Yo quiero que tú te enfoques en este momento. Escúchame bien. El verbo es la acción de la oración. Sin un verbo, la oración no tiene sentido. Sin un verbo, la oración no tiene sentido, es pasiva. No sé, ya no me recuerdo mucho de mis lecciones de idioma español, pero sin verbo creo que ni siquiera es una oración. Ahora, el verbo es la acción de la oración. ¿Cuándo es efectiva nuestra oración? ¿Cuándo es efectiva nuestra oración? Cuando es el verbo el que ejecuta. Escúchame bien. Cuando es Cristo el que habla. No es cuando nosotros hablamos que pasan las cosas. Es cuando Él habla que pasan las cosas. Escúchame bien. Porque el que tiene el poder de la comunicación directa con el Padre es Él, en nosotros. Es Él en nosotros. Por eso es que dice que Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Y Él cuando se fue nos dejó al Espíritu Santo que ocupa su lugar hoy. Y entonces dice Romanos, ¿quién ha de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede. Escúchame bien, nuestras oraciones son llevadas por el Espíritu Santo hacia el Padre. Para que tu oración sea efectiva, asegúrate que sea el Hijo el que esté hablando a través de ti. Que tu oración lleve el verbo, que es acción. Que es acción. Así es, sujeto, predicado y verbo. Así es. Hay sustantivos, adjetivos, pero el verbo es la acción en la oración. Ok, cuando Dios habla oraciones, el verbo sale de su boca a ejecutar su voluntad. Entonces hubo un día en donde el Padre habló salvación para la humanidad y salió el verbo. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que un día salió el verbo de la boca del Padre, vino a esta tierra a ejecutar su voluntad y no regresó vacío, sino regresó con una iglesia. Salió Él de la boca del Padre y regresó con una iglesia gloriosa, porque dice acá, hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada en aquello para que la envié. Escuche bien. La palabra es prosperada para aquello para lo que Dios la envió, no para lo que yo quiero, para lo que Dios la envió. Recuérdense que estamos hablando de los profetas y el ministerio profético, que son aquellos que hablan de parte de Dios principalmente. Claro, los pastores también hablamos de parte de Dios, los apóstoles también hablan de parte de Dios, los maestros también hablan de parte de Dios, pero los profetas, mis amados, tienen una función específica en este tiempo, porque los profetas traen el corazón de Dios hacia el entendimiento, a darnos el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo y de los que vamos a vivir. La palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Padre habla, las cosas pasan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Acompáñame a Juan capítulo 5. ¿Estamos hasta acá? Juan capítulo 5.
Juan capítulo 5. Mire que aquí no estamos hablando a personas de kinder ni de primero primaria. Aquí estamos hablando ya a personas que tienen un entendimiento un poquito más amplio y una necesidad de conocer un poquito más acerca de la palabra y de Dios mismo. Juan capítulo 5 y versículo 19 dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. ¡Wow! Pero mire qué tremenda declaración la que hace Jesús. Porque el Padre dice, versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Y eso qué era el Hijo? ¿Por qué nosotros pensamos que somos independientes de Dios? Así es, Glenda, una responsabilidad tremenda. ¿Por qué nosotros pensamos que podemos ser independientes de lo que Dios quiere? ¿Por qué pensamos nosotros que Dios se debe sujetar a lo que nosotros hablamos? ¿De dónde lo sacamos, mis amados? ¿Sabe de dónde lo sacamos? De la doctrina de Luzbel, porque Satanás eso piensa, y eso quiere, y eso quiso. Él quiso que el Padre le diera algo que el Padre no le iba a dar, que era la semejanza. Dice Ezequiel que perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló maldad, porque quiso ser semejante al Altísimo. Escúcheme bien. ¿Sabe cuál fue el pecado de Luzbel? Querer algo que el Padre no le iba a dar. ¿Y cómo se me parece hoy a nuestras declaraciones de fe, en donde pensamos que por declarar y pactar y hacer un montón de revuelta, Dios nos va a dar lo que nosotros queremos? Usando nuestra fe, usando nuestros argumentos, usando nuestra prepotencia espiritual, creemos que Dios se va a sujetar a nuestra voluntad. Mis amados, no es así. Si el mismo Hijo dice, yo no puedo, dice el verso 19, no puede el Hijo, o sea, Cristo, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Este es el punto donde Dios nos quiere llevar. Este es el punto donde Dios nos quiere llevar. Juan capítulo 14, adelantemos un poquito, y versículo 10. Juan capítulo 14 y versículo 10. Dice así. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Son palabras de Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Wow, mire, como nos dijo nuestra hermana Glenda hace un segundito, unos minutos. Wow, dice, ¿qué responsabilidad tan grande tenemos? Claro, mire, Jesús entendía esa responsabilidad. Por eso es que Él se sujetaba plenamente a lo que el Padre decía. Lo único que Jesús vino a hacer es a ejecutar la voluntad del Padre. Eso vino a hacer Jesús. Jesús, se lo voy a poner así. Jesús no vino a vivir su vida. Jesús vino a vivir la vida que el Padre le dijo que iba a vivir. Y te lo voy a decir a ti. Tú y yo, los hijos de Dios, no venimos a vivir nuestra vida como nosotros queremos. Nosotros venimos a vivir la vida que Dios nos manda que vivamos, mis amados. No se trata de hacer lo que queramos. Se trata de obedecer al Padre. Los profetas lo entendieron. Jeremías, como les decía la semana pasada, no tenía necesidad de padecer todo lo que padeció.
Pero Jeremías entendió que él no nació para hacer su voluntad. Él nació para obedecer la voluntad de papá. Y aun cuando la palabra siempre le traía escarnio, cuando la palabra siempre le traía, dice, tu palabra me es por afrenta, dice Jeremías capítulo 20. Cada vez que Jeremías hablaba, venían consecuencias. Pero Jeremías entendió que él no vino a hablar lo que él no vino a hablar lo que él quería. Él no vino a vivir su vida. Él vino a vivir la vida que Dios designó para él. Mis amados, ¿saben cuál es el problema de la iglesia? Que nosotros creemos que Dios nos quiere dar nuestra vida maravillosa. Claro que Dios nos quiere dar una vida maravillosa. Y perdóneme, la vida de Jeremías fue maravillosa. Pero no fue maravillosa a los ojos naturales. A los ojos naturales fue una vida de sacrificio. 40 años casi en donde Jeremías vivió la mayor parte de esos 40 años en persecución y en prisión. Pero si usted le pregunta hoy a Jeremías, yo creo que Jeremías le dijo, wow, mi vida fue maravillosa. Mi vida fue increíblemente satisfactoria. Jeremías, pero fuiste perseguido. Jeremías, pero los reyes te mandaron a azotar cuando llegabas a hablarle y a profetizar. ¿Cómo puedes decir hoy, Jeremías, que tu vida fue maravillosa? Y yo me imagino a Jeremías responder, claro que fue maravillosa, porque tuve el privilegio de obedecer a mi papá. Porque tuve el privilegio de ejecutar la voluntad del Padre. ¿Cómo no va a ser maravilloso? Sí, pero es que fue una vida sufrida, dolorosa. Sí, pero fue maravillosa. Además, Jeremías está hoy disfrutando una eternidad gloriosa. Si tú le preguntas a Job hoy, Job, ¿y tu vida cómo fue? Yo estoy seguro que Job dice, wow, ese tiempo de prueba donde Dios permitió que se me quitara todo y mis hijos se adelantaron a su presencia y perdí la salud, perdí mis bienes, perdí mi matrimonio, lo perdí todo. Ese tiempo fue maravilloso porque a causa de eso mis ojos fueron abiertos. Y yo oía a Dios, pero después de esa prueba mis ojos fueron abiertos, dice, y ahora mis ojos te ven. Preguntémosle a Pablo algún día, Pablo, tu vida fue buena. Yo estoy seguro que Pablo le va a decir, wow, mi vida fue excitante, mi vida fue emocionante. Es que las instrucciones de Dios siempre me confrontaron y yo sabía que me iba a llevar el río. Pero qué emoción poder servir y poder obedecer a Dios y estar metidos en esa mazmorra profunda, llena de ratas y apestosa a heces fecales, porque así eran las prisiones antes. Pero esos tiempos en donde yo estaba con mi cuerpo desgastado, pero mi espíritu vivificado. Y me recuerdo un día de decir, Pablo, cuando estaba con Silas allá en prisión en Filipo, con la espalda desgarrada por los azotes, cansados, hambrientos, sedientos, adoloridos, con amenaza de muerte sobre nosotros. Pero me recuerdo esa noche en donde estábamos en esa prisión y decidimos con Silas levantar nuestras manos y cantar alabanzas a Jehová, y los presos escucharon esa alabanza, y esa noche fue gloriosa porque las puertas de la prisión se abrieron y salieron a libertad los que estaban presos, y no nos dejó de doler la espalda, pero pudimos ver la gloria de Dios. Te quiero decir algo, mi amado, cuando nosotros entendamos que nuestra vida no es nuestra, sino le pertenece a Dios. Pablo se presentaba como esclavo de Jesucristo. Un esclavo. Hoy perdemos el concepto de lo que es un esclavo, porque gracias a Dios la esclavitud, aunque hay esclavitud en el mundo, pero ya no es tan latente como era antes, o patente como era antes. Pero un esclavo, mis amados, no tenía derecho a nada. Un esclavo pertenecía a su amo. Un esclavo no podía comer lo que quería, no se podía dormir a la hora que quisiera, no se podía levantar a la hora que quisiera. El esclavo tenía que obedecer 100% a su amo. Y Pablo se presenta
muchas veces como esclavo de Jesucristo. Mis amados, nuestra vida no nos pertenece. Profetas, tu vida no te pertenece. Tú no viniste a vivir tu vida. Tú no viniste a recibir las mieles del ministerio. Tú viniste a obedecer la instrucción del Padre. Tú viniste a hablar lo que el Padre te manda que hables. Tú no viniste a sacar provecho para ti mismo del don que Dios puso en tu corazón. Tú viniste a obedecer 100% al Padre. Ese es un profeta de verdad. Un profeta de verdad dista mucho de ser lo que los profetas de hoy dice que son la mayoría. No digo que no haya, hay profetas y conozco a pocos profetas de verdad que han entendido su privilegio y su responsabilidad. Pero la mayoría, perdónenme mis amados, la mayoría solo quiere sacar provecho del don que Dios les dio. Y ahí andan muchos falsos profetas que debieran decir mejor, en lugar de decir el Señor dice, debieran decir el Facebook dice. Y si me está oyendo alguien que hace eso, ten cuidado, porque puede ser cortado de una vez y puede ser echado a las tinieblas por impostor. Porque con Dios no se juega, de Dios nadie se burla. Y hay una maldición en Ezequiel y en Jeremías de aquel que dice, el Señor dijo y Dios no ha dicho nada. Es responsabilidad tremenda. Ahora, cuando entendemos que es más grande el privilegio que la responsabilidad, que pesa más el privilegio. Mire, estudiemos los profetas y nos vamos a dar cuenta. Ellos entendieron que no vinieron acá a vivir su propia vida, que vinieron acá a vivir la vida que Dios les dijo que iban a vivir. Y muchas de esas vidas no fueron para nada agradables acá. No fue agradable para Abraham que le pidieran a un hijo. No fue agradable para Ezequiel que recibir la orden de cocer su comida con estiércol. No fue agradable para Isaías tener que caminar desnudo por 3 años en medio del pueblo. No fue agradable para Oseas recibir la instrucción de Dios de casarse con una prostituta y amarla y crear hijos que no eran de él. No fue agradable para Jeremías llegar por 40 años al rey a profetizar sabiendo que iba a parar en prisión. No fue agradable para Pablo ir a Jerusalén sabiendo que lo iban a amarrar y lo iban a azotar. Sin embargo, lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron, mis amados? Mire, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, sus 3 amigos, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos los profetas entendieron. Y sabe, viviendo bajo la ley, lo lograron. ¿Por qué nosotros, que nos jactamos de una gracia maravillosa, somos incapaces de llegarle a los talones a estos hombres? Si ellos bajo la ley lo lograron y nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podemos vivir una vida como ellos la vivieron? Ahora, sigamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Si no recuerdo una cita, ¿cómo puedo hacer la referencia? La Biblia dice, no entiendo tu pregunta, Claudia. Tal vez me la puedes ampliar un poquito. Les dije Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida... ya se nos fue el tiempo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, escuche bien, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora escuche bien, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen promesas de parte de Dios? ¿Sabes cuál es el propósito de las promesas de Dios? El propósito de las promesas de Dios no es... Dios no nos promete por el simple hecho de querer agradarnos. Escúchame y entiéndeme lo que te quiero decir. No es como nosotros no es la motivación de Dios la misma motivación que nosotros tenemos cuando prometemos algo a nuestros hijos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros metemos a Dios en el pensamiento humano. Entonces decimos, ok, si nosotros, por ejemplo, cuando la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará al Espíritu Santo aquel que las pida? Ahora, entonces nosotros decimos, ok, si yo quiero buenas cosas para mis hijos, entonces, ¿cómo Dios no me va a dar a mí buenas cosas? Ahora, la motivación por la que yo le doy a mis hijos algo bueno no es la misma motivación por la que Dios permite las cosas en nuestra vida. Así es, Mau, se va rapidísimo. Escúchame bien. La motivación es lo que diferencia a Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros les prometemos a nuestros hijos porque los queremos agradar. Entonces le decimos, por ejemplo, ok, si ganas el año, te llevo de viaje a fin de año, ¿verdad? O sea, queremos que el patojo se vaya de viaje y lo queremos agradar. Ok, pero nuestra motivación es agradarlo y el premio se queda en que el patojo esté contento. Ese es nuestro fin, que nuestro hijo esté contento. Permítame un segundo. Ok, que nuestro hijo esté contento. Ahora, cuando Dios nos promete algo, su motivación principal no es que estemos contentos. ¿Sabe cuál es la motivación de Dios cuando te promete algo? Darte su naturaleza. Aunque temporalmente tengamos que padecer. Dice acá, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿por qué? Por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Así que todo lo que Dios nos promete es con el fin de que su naturaleza sea manifestada en nuestra vida. Aun cuando tengamos que padecer, ese padecimiento va a hacer que su naturaleza se manifieste en ti. ¿Me estoy explicando, mis amados? Así que preciosas y grandísimas promesas para darnos su naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es la santidad, para hacernos santos. Para hacernos santos. Ahora, mire lo que dice Juan 14:11. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, escuche bien, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesitas para creer? ¿Qué necesitamos para creerle al Padre? Me van a decir fe. ¿Estamos en lo correcto? Necesitamos fe. Para creerle al Padre necesitamos fe. Ahora, ¿qué necesitamos para tener fe? A ver quién me contesta. ¿Qué necesitamos para tener fe? A ver, ¿qué dice la Biblia que necesitamos para tener fe? Cuesta un poquito que salgan aquí las respuestas. Ok, Romanos 10,
Romanos 10:17 dice así, exactamente. ¿Qué necesitamos para tener fe, Mauricio? Le voy a decir que necesitamos. Necesitamos oír, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Las pruebas son el medio para manifestarla, Edwin. Pero para poder tener fe, la Biblia dice que necesitamos oír. ¿Ok? La fe viene por el oír, dice Romanos 10. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. ¿Quién es la palabra? Es el verbo, es Cristo. Amén. Amén. Entonces, mire pues. Dice acá, 14:11 de Juan. Creedme que yo, con esto voy a terminar, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. Mire pues, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ok. ¿Qué necesitamos para creer? Necesitamos fe. ¿Qué necesitamos para tener fe? Necesitamos oír. ¿Qué necesitamos para oír? ¿Qué necesitamos para oír? ¿Sabe qué necesitamos para oír? Tener intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios. Necesitamos ir a Dios. Para eso está la oración, para eso están nuestras disciplinas espirituales. Tenemos que buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, dice Hebreos 11, el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y que Él es galardonador de todo aquel que diligentemente le busca. Ok, entonces debemos ir a Dios. Debemos ir a Dios, debemos buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, vamos a oír a Dios. Cuando oímos a Dios, vamos a recibir fe. Y cuando recibimos fe, entonces le vamos a creer a Dios. Ahora escúcheme bien. Escúcheme bien. Porque la fe viene por escuchar lo que Dios habla. La fe no viene por convencerme a mí mismo de lo que quiero. La fe viene cuando Dios me dice algo, entonces puedo tener fe. Si no es confesión positiva, si no es un coco wash mío. Pero la fe únicamente viene por escuchar a Dios. Escúcheme bien. Yo tengo fe de que Dios me va a dar un carro cuando Dios me dice que me va a dar un carro. Pero hoy viene la gente y dice, créele a Dios por un carro. Ten fe que Dios te va a dar un carro. Pero ¿y si Dios no me ha dicho que me va a dar un carro? ¿Por qué me voy a meter a creer que Dios me va a dar un carro? Lo que debo hacer es ir a Dios y preguntarle y decirle, Señor, ¿me quieres dar un carro? Y entonces si Dios te dice, sí, te quiero dar un carro, cree por eso. Entonces podemos usar la fe para creer algo que Dios me dijo que me iba a dar. Pero si yo voy a Dios y le digo, Señor, ¿me quieres dar un carro? Y Dios me dice, todavía no. O no te lo quiero dar. Entonces yo no puedo decir que voy a creer con fe porque no recibí una palabra de Dios, no del profeta. Mire, mucha gente cree por lo que el profeta les habla. Y no podemos basar nuestra fe en lo que el profeta nos diga. Debemos basar nuestra fe en lo que Dios hable. Si Dios me dice que me va a sanar, entonces yo creo que Dios me va a sanar. Pero si Dios no me lo ha dicho. Y perdóneme, hay mucha gente que dice, no, pero Dios ya lo habló porque su palabra dice, no manoseamos la Biblia. Sí, pero es que la Biblia dice, conforme a tu fe te sea hecho. Precisamente, mi amado, estimado y amado hermano, precisamente, de acuerdo a mi fe será hecho. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que yo haya escuchado a Dios, se va a hacer. No de acuerdo a lo que yo quiera que pase. La fe, sí puedes pedir cosas, Nagora. Sí puedes pedir cosas. Porque sí estamos autorizados con la Biblia para ir a pedir, para pedirle a Dios. Pero la fe primero no es solo para eso. Y una cosa es pedirle a Dios y otra cosa es recibir. Mire, tú puedes llegar a pedirle a Dios algo. Voy a llegar a pedir a Dios un carro. Entonces me acerco a Dios como un hijo se acerca con su papá. Ok, papá, necesito un carro. ¿Me puedes dar un carro? ¿Me quieres dar un carro? Esa debiera ser nuestra actitud. No una prepotencia, decir yo reclamo mi carro. Perdónenme. O sea, ni al papá natural vamos a decirle yo reclamo mi carro, te pego una cachetada. Más los papás de antes. Los de ahora ya no. Pero imagínate que llegaras tú, contemporáneo amigo,
a decirle a tu papá, yo te reclamo mi carro, ¿cómo te contestaba tu tata? ¿Y por qué pensamos que a Dios le podemos llegar a reclamar algo? La Biblia nunca nos autoriza a reclamarle nada a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a Dios, ir a su presencia y estando en su presencia, hacerle una petición. O sea, si es válido, Nago, que tú expusiste eso, si es válido pedir cosas. Ahora, lo que no es válido es llegarle a exigir a Dios cosas. Nada a Dios. Entonces podemos llegar a Dios a decirle, Señor, necesito un carro. O yo pienso que necesito un carro. ¿Me puedes dar un carro? ¿Qué piensas? Y Dios te va a contestar. Y en base a lo que Dios te contesta, en base a eso crees. Y en base a eso recibes la fe. Para recibir lo que Dios te dijo que te iba a dar o para vivir sin lo que quieres. Te lo voy a repetir. Cuando llegas a Dios, le haces tu petición y Dios te contesta. Entonces, tú recibes la gracia, la fe para esperar lo que Dios te dijo que te iba a dar o te da la fe para vivir sin lo que pediste. Así es. La palabra dice, pedid y se os dará. Pero leamos los versículos anteriores y los versículos posteriores, mi querido Mau. Porque ahí vamos a encontrar algunas condiciones para que eso que tú estás escribiendo se dé. Porque no se trata de llegar a pedir lo que querramos. Eso es exactamente lo que nos ha confundido. Porque Romanos 8 dice también, ¿quién ha de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora, esto tiene que ver mucho también con madurez, porque de acuerdo a la madurez de una persona es lo que pide. Un niño de 0 a 10 años va a pedir juguetes, va a pedir, pero un hombre maduro ya pide otras cosas. Así que depende mucho de la madurez. Hay una iglesia que es niña que va a pedir cositas, pero la iglesia madura, mis amados, la iglesia madura ha entendido que debe usar la fe para algo más importante que pedir. Así es, Glenda, todo se encierra en tener una intimidad con el Padre. Así que voy cerrando esta sesión en esta noche y voy a contestar ahorita la pregunta de Mauricio. Porque, entonces, para el que cree en mí, dice, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14 y versículo 13 dice así, Juan 14, 13. Y con esto voy cerrando. Juan 14, 13 dice así. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, si leemos este versículo, pues entonces todo lo que pide. Ahí dice que todo lo que pide. ¿Cuánto es todo? Todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Entonces, si yo agarro Juan 14, 13 y lo aíslo, puedo hacer una doctrina de eso. Es más, hay muchos que hacen una doctrina de eso y ahí están pidiéndole y exigiéndole a Dios de todo, porque la Biblia dice que yo puedo pedir de todo. Ahora leamos los versículos anteriores. Dice, versículo 9, 10. ¿No crees que yo voy al Padre y el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y entonces, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Escucha bien. Yo puedo ir entonces a decirle, en el nombre de Jesús, dame carne, dame carro, dame casa, porque voy en el nombre. No. Mire, cuando dice en mi nombre, está diciendo, asegúrate que yo lo dije, dice el Hijo. Es como que yo viniera y llegara contigo, Mauricio, y te dijera, mira pues, Mau, yo llego con Mauricio, que es un hermano amado,
una familia amada que vive en Los Ángeles. Y si yo llegara contigo, Mau, y te digo, Mau, escucha, dice el pastor Tony que me des $200, ¿ok? Entonces tú, confiando en que yo soy una persona honorable, que no te voy a engañar, porque me conoces, ¿verdad? Entonces vienes y me das los $200, ¿ok? Yo agarro los $200 y me voy. A los 15 días llega el pastor Tony. Y entonces tú le dices al pastor Tony, le di los $200 a Tito. Y entonces el pastor Tony te va a decir, ¿qué $200? Es que él vino y me dijo que usted decía, vino en su nombre a pedirme $200. Y entonces yo se los di porque me dijo que usted decía. Y entonces el pastor Tony te va a decir, yo no dije nada. ¿Cómo quedo yo delante de ti? ¿Cómo quedo yo? Como un mentiroso, estafador y ladrón. Porque vine en el nombre de alguien y ese alguien no había dicho nada. Así nos vemos cuando llegamos delante del Padre a pedirle algo que el Hijo no nos dijo que pidiéramos. ¿Me estoy dando a entender? A eso se está refiriendo. Y todo lo que pidáis en mi nombre, asegúrate de llegar al Padre a decirle, Padre, el Hijo me dijo que te pidiera. Santiago 4:3, así es, Yadira. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, no se trata solo entonces de creer que tengo la fe para que Dios me lo dé, porque la fe viene por el oír. Entonces, yo no puedo tener fe si Dios no me ha hablado primero. Y un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Entonces, el profeta tiene la responsabilidad tremenda cuando dice el Señor. Que sea Dios el que está hablando, no él. Que sea Dios el que está hablando, no él. Voy a dejarlo acá y vamos a continuar la semana entrante. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Estaré unos minutos acá para responder. Van a ser las menos, faltan 2 minutos para las menos cuarto, así que estamos en tiempo relativamente. Así que hay alguna pregunta. Yo me voy a levantar unos segunditos a servirme un vaso de agua porque me estoy muriendo de la sed y tengo la garganta muy seca. Y mientras yo me levanto, si hay alguna pregunta de lo que estamos hablando o alguna observación, por favor me la escriben ahí. Regreso en 30 segundos. Ok. Bueno. Ok, no hay entonces preguntas. Vamos a terminar acá. Les agradezco muchísimo su atención. Vamos a ver, ya entró una. Dice, y eso solo se puede discernir si es de Dios por la relación que tenemos con el Padre. Sí, vamos a estar estudiando más adelante porque es uno de los puntos que tenemos. Gracias, aquí ya están entrando. Amalia. ¿Cómo vamos nosotros a identificar o cómo saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios? Pero una de las cosas importantes que tenemos que conocer cuando escuchemos una palabra es que debemos someterla siempre a la palabra, a la palabra escrita. Amén. Porque una palabra profética jamás puede contradecir lo que la Biblia dice. Es por nuestra seguridad, pero vamos a estar tocando ese tema. Amén. Edwin Santizo nos dice, ¿qué tan cerca de los motivos de Dios estén mis motivos al pedir? ¿Así producirá fe en nosotros? Sí, Edwin. Mira, Edwin, la fe viene cuando Dios te habla. Es la única fuente de fe, porque la fe, cuando estudiamos la fe, se recuerdan, la fe es la naturaleza de Dios en nosotros. Así que la fe no es un autoconvencimiento. ¿Me explico?
La fe viene cuando Dios te habla. Es esa capacidad de Dios para creer lo que Dios habló. Entonces te viene la fe. Y cuando Dios te habla, entonces tú empiezas a creer en base a lo que Dios te habló. Estamos en base a lo que Dios te habló. Dios es el que discierne nuestras motivaciones. Y entonces, obviamente, si nosotros nos acercamos a Dios con la motivación correcta, pues obviamente vamos a pedir lo correcto. Y cuando pidamos lo correcto, entonces viene Dios y sin duda nos va a dar la palabra que nos dé la capacidad para creer lo que Dios nos está diciendo que nos va a dar o que va a hacer. Amén. No sé si me di a entender. Mauricio pregunta y dice, entonces, ¿qué pasa con esos que se llaman ser profetas y solo hablan por emoción y no porque Dios les dice? Pueden ser dos tipos. O profetas de Dios que son malos y no han entendido su responsabilidad, como por ejemplo Balaam. O pueden ser falsos profetas que están siendo impostores para beneficio propio, como estos que andan hoy profetizando y diciendo un montón de cosas porque lo leen en el Facebook y le hacen creer a la gente que es Dios quien habló, y lo acaban de ver en el perfil de Facebook, ¿verdad? O sea, hay un videito por ahí tremendo en donde hay una profeta que le dice, el Señor me muestra que tú naciste el 2 de diciembre, ¿verdad? Y tiene el perfil abierto de la persona de Facebook y ahí está toda su info, ¿verdad? Pero le hace creer a la gente que es Dios. Son impostores y eso les va a traer maldición y ellos no saben. Por ganarse unos centavos, o ni tan centavos, ¿verdad? Ya son un montón de billetes los que se ganan, pero se están ganando una condenación terrible y un juicio terrible de parte de Dios, porque decir Jehová dijo y Dios no ha dicho nada es muy delicado. Me gustaría saber, dice Dayana, ¿cuál es el propósito de un profeta si Dios nos puede dar a nosotros todas las respuestas? Ok, ¿por qué? Porque regularmente el pueblo no tiene la conciencia o la intimidad o la responsabilidad de ir a Dios para que Dios le hable. Entonces Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, escogió hombres que sí tenían esa responsabilidad y les dio este don profético para que ellos fueran la voz de Dios en ese momento, en esa época, en ese tiempo, en ese lugar. ¿Sí? Entonces estos hombres, Jeremías en su momento, Ezequiel, Daniel, Oseas, ¿verdad? Se levantaran y fueran la voz de Dios para el pueblo, porque el pueblo regularmente, la muchedumbre, regularmente el universo cristiano no está comprometido con Dios y necesita que Dios levante atalayas. Si todos tuviésemos la responsabilidad y la carga de ir a Dios y de buscar a Dios, mis amados, no fuera necesario que Dios levantara a alguien específico, pero Dios tiene que levantar esas voces en el desierto porque el pueblo anda perdido, como levantó a Juan. ¿Para qué? Para llamar al arrepentimiento al pueblo. ¿Ok? Claudia pregunta, dice, en un tiempo de compartir de la palabra de Dios, si digo, la Biblia dice, ¿es la forma correcta para mencionar una cita que no recuerde? Sí, solo asegúrate que la Biblia lo diga, ¿verdad? Porque algunos dicen, como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? La Biblia no dice eso en ningún lado, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa muy seguido. Yo me sé algunos versículos porque me sé muy poquitos, lastimosamente, ¿verdad? Yo no soy muy bueno para eso. Entonces, pero me sé algunos versos, pero no recuerdo la cita exacta. Entonces yo digo, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Y tal vez no me acuerdo en ese momento que está en Juan 14:13, pero si vamos a una concordancia o si vamos a buscar, vamos a encontrar la cita. Así que cuando digamos, la Biblia dice, solo asegurémonos que la Biblia lo diga, ¿verdad? Solo asegurémonos que la Biblia lo diga. Dice la palabra, no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Entonces, solo asegurémonos que la Biblia lo diga, ¿ok? María Eugenia dice, cuando pedimos algo cuando pedimos algo que cabe, ay, María Eugenia, que sabemos, me imagino, está dentro de su voluntad. Cuando pedimos algo, ¿cómo sabemos? Tal vez es la pregunta, que está dentro de su voluntad. Pues vamos a ir a Dios a preguntarle.
Es tan fácil como eso, ¿verdad? Preguntémosle, Señor, ¿es tu voluntad darme esto? ¿Es tu voluntad hacer esto? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo vaya a ese lugar? Y Dios te va a contestar, sí, no, espera, mañana. ¿Ok? Violeta Solares pregunta, ¿y cómo saber qué es lo que Dios quiere que pidamos o darnos? Precisamente, Violeta, vamos a estar tocando ese punto la semana entrante, pero te adelanto algo, es a través de la madurez y la intimidad. ¿Ok? Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Y otra cosa es lo que Dios nos quiere dar. Lo que Dios nos quiere dar. Así que vamos a ir a su presencia y vamos a preguntarle a Dios, ¿verdad? Y vamos, miren, la puerta para llegar a pedir está abierta. No es malo llegar a pedir. Miren, no es malo llegarle a pedir a Dios cosas, no es malo. La cuestión es que no lleguemos, número uno, a exigirle a Dios, porque como lo quiero, entonces yo le meto fe al $1,000,000 y Dios me lo tiene que dar porque yo estoy creyendo por el $1,000,000. No funciona así. ¿Podemos llegar a pedirle a Dios $1,000,000? Claro, ¿es pecado? No, no es pecado, llega y pídeselo. Ahora, solo escucha si Dios te lo quiere dar o no. Porque si Dios te dice, no, no te lo quiero dar, o no te lo quiero dar aún, te lo voy a dar, pero no ahorita, o no, no te voy a dar el $1,000,000, aceptemos su voluntad. Porque Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene o no nos conviene. Amén. Carolina nos dice, según 1 Corintios 14:3, quien profetiza es para edificación, exhortación y consolación a los hombres, y no es para predecir el futuro o cosas similares. Sí, Carolina, pero ahí está hablando del don de profecía. Y el don de profecía es diferente al ministerio profético, en el sentido de que la función de un profeta es diferente a alguien que profetiza. No todo el que profetiza es profeta. En la iglesia hay profetizas, hay gente que profetiza. No necesariamente porque profetice es un profeta. ¿Por qué? Porque Corintios 12 nos dice que los... déjame ver si encuentro el versículo. Dice, 1 Corintios capítulo 12, dice, verso 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, escúcheme, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, quien da los dones es el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quien da los ministerios es el Señor. Quien da los dones es el Espíritu Santo. Quien da los ministerios es el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas entre todos, es el mismo. Entonces, el Espíritu reparte los dones, Cristo reparte los ministerios y el Padre reparte las operaciones. O sea, el don de profecía es diferente al ministerio profético. La profecía, como don, tiene la función de edificar, exhortar y consolar. El ministerio profético también confronta y también predice. ¿Ok? Pero son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que hoy se ha unido eso y entonces cualquiera que profetice ya se cree profeta. A mí, mire, me da pena. Me da pena ver a mucha gente que porque se le ha cumplido un par de profecías, ya el profeta o la profeta tal, ¿verdad? Y entonces ya se ponen a profetizar y se ponen a predecir terremotos y a predecir erupciones de volcanes y a predecir un montón de cosas. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con eso. El que madruga, Dios le ayuda. Ja, cabal. Como dice la Biblia, ¿verdad? El que madruga, Dios le ayuda. Sí, cabal. Como dice la palabra, dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, dicen algunos otros. Ay, Señor. De nada, Dayana, te bendigo. El privilegio de nuestros tiempos es la palabra escrita. Ahora, en los ministerios proféticos que se levantan, nosotros tenemos la responsabilidad de ir a las escrituras. Y solo es escuchar, porque dice que son profetas. Creo en el ministerio profético, pero mi pregunta es, ¿ya no es como el Antiguo Testamento? Hay funciones que siguen iguales y hay funciones que han cambiado. Y es por eso que estamos estudiando esto. Y vamos, cuando estemos ya
en el tema de los profetas en sí. Estamos ahorita definiendo quién es un profeta y cómo saber y diferenciar una palabra profética y recibirla de Dios o no. Pero vamos a estar estudiando lo que tú me estás preguntando acá, acerca de las funciones y cuáles son las funciones de los profetas hoy, porque algunas funciones proféticas han cambiado con respecto al Antiguo Testamento, ¿ok? Pero el ministerio profético sigue vigente y es muy importante, hoy. Así que vamos a contestarte tu pregunta más detalladamente en el desarrollo del estudio, Yadira. Dios te bendiga, Nagora. Muy buenas noches, mis amados. Estamos entonces terminando. Que Dios los bendiga. Los espero el día viernes. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca del fruto del Espíritu. No se lo pierdan porque está buenísima esta clase del viernes. Así que los espero viernes 7:30. El domingo estaremos tomando Santa Cena. Así que prepara tus elementos y estaremos a las 10 de la mañana teniendo un hermoso tiempo de alabanza con nuestros jóvenes. Va a estar dirigiendo mi hijo Juan José. Así que los espero el domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 10:30. Vamos a estar tomando Santa Cena y recibiendo un mensaje de parte de Dios. Que tengan una linda mitad de semana en adelante, un fin de semana espectacular. Que Dios los bendiga, los amo muchísimo y hasta la próxima. Bye. Amén. Gracias, Mau. Te bendigo.